Buenos días, queridos hermanos en Cristo. Soy el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto aquí en Lima, Perú. Damos gracias a Dios por un día más de vida y por la oportunidad que nos da de poder compartir su palabra. En esta mañana vamos a continuar con el estudio del libro de Apocalipsis. Seguimos en el capítulo 13, estudiando y escudriñando este texto que nos revela varios aspectos sobre la persona del futuro líder mundial conocido como el Anticristo. Así que estamos compartiendo estas enseñanzas para conocer un poco más de este personaje que sabemos que ya está en medio de nosotros. Así que en esta mañana vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos ayude y de esta manera poder exponer lo que nos dice en su palabra. Oramos. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por este nuevo día, gracias por la vida de cada persona, Señor, de cada hijo tuyo, de cada hija tuya, Señor, que se están conectando. También, Padre, te pedimos por aquellos que van a estar viendo posteriormente, Señor, este video cuando sea compartido, que sea tu Espíritu Santo, Señor, alumbrando el entendimiento, dando revelación, conocimiento, y seas tú tocando vidas para la gloria de tu nombre, Señor. Amado Padre, tú nos permites ahora dar testimonio, hablar, Señor, de estas cosas, porque, Padre, tú quieres que muchos vengan al conocimiento de la verdad y experimenten la salvación y la vida eterna que tú ofreces en Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo. Nuestra oración, Señor, es que en cada hogar, en cada familia, tu presencia sea manifestada, trayendo sanidad, dando fortaleza, dando provisión, Señor, sabiendo que esto es en parte, Señor, lo que tú nos prometes en tu preciosa palabra a todos aquellos que somos parte de tu pueblo, aquellos que hemos sido comprados con precio, con tu sangre bendita, y que ahora, Padre, gozamos de esa relación contigo, Señor. Amado Dios, nos ponemos en tus manos. Sé tú hablando en esta mañana, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Aleluya. Gracias a Dios por esta oportunidad una vez más. Y continuaremos. Vamos a leer el capítulo 13 del libro de Apocalipsis una vez más. Dicen que la madre de la enseñanza es la repetición. Y una vez más y más, mientras nosotros escudriñamos las Escrituras, entendemos el propósito de Dios para nuestras vidas. Y esto alumbra nuestro entendimiento, trae revelación. Así que vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 13. Si tienes una Biblia en casa, ábrela. Si tienes una libreta de anotaciones, bueno, toma notas que sean necesarias. Vamos a leer. Dice así la Escritura. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Y bien, vamos a proseguir estudiando, entendiendo realmente lo que este personaje nos muestra como parte de sus características, el Señor en la Escritura. Entonces, estuvimos viendo, y es algo que cada vez que lo escudriñamos, cada vez que nosotros nos compenetramos y vemos los diferentes pasajes de las Escrituras, tenemos bastante material. Se han escrito libros con respecto a este personaje, solamente citando los textos que encontramos en el libro de Apocalipsis, Tesalonicenses, el libro de Daniel. Encontramos una cantidad sorprendente de datos y también de reseñas con respecto a este personaje. Entonces, nosotros pretendemos abordar hasta donde nos sea posible y dar la mayor cantidad de pistas, por decirlo así, para poder entender la naturaleza y también el propósito de este personaje diabólico. Entonces, estábamos viendo las características, y para ello tuvimos que ir a hacer un paralelo con el libro de Daniel. Decíamos que es ahí donde se muestra inicialmente, de una manera específica, muchas características sobre este personaje. Hay varios prototipos que hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad con respecto a este personaje que va a tener su máxima expresión en la persona de Cristo Jesús. Así que vamos a entender un poco más de él en esta oportunidad. Bien, estábamos diciendo de que la imagen que se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, y se desarrolla también en el sueño de Nabucodonosor, y en el capítulo 3, nos muestra algunas características con respecto a esta persona. Y entonces decíamos de que los cuernos que tenía la bestia del mar significan 10 naciones. 10 naciones que representan
son representadas por medio de los 10 dedos de la imagen. Decíamos eso, también estuvimos viendo más adelante que las 4 bestias que salen del capítulo 7 de Daniel representan las mismas 4 naciones que Nabucodonosor vio en la imagen, o los imperios representados por los 4 metales de la imagen. La única diferencia, decíamos, que es que Nabucodonosor lo ve desde la perspectiva humana y Dios lo ve desde la expectativa espiritual. Bien, otras cosas que vimos similar fue de que estas bestias salieron del mar, como nos dice Daniel capítulo 7, y también esta bestia que vemos en el capítulo 13 surge del mar. Decíamos de que el mar simboliza las naciones en convulsión, habla de multitudes de gentes. También vimos de que esta bestia era una bestia espantosa, una bestia terrible, que significa el 4.º reino y simboliza a Roma. Y los 10 cuernos de esta bestia significan que justamente antes de la aparición del anticristo en el territorio que fuera del imperio romano, saldrán las 10 naciones, de las cuales luego algunas desaparecerán para que el anticristo emerja. También decíamos que este cuerno pequeño que vemos en Daniel aparecerá entre los 10 cuernos de esta bestia, que sin duda es el anticristo. Y decíamos algunas cosas, algunas descripciones con respecto a él, que decíamos que será un decidido y elocuente orador, también será un perseguidor y vencedor de los santos, es decir, perseguirá al pueblo hebreo y tendrá victoria sobre ellos, también sobre aquellos que en este tiempo tendrán un despertar espiritual. Quizás muchas personas que no hayan partido con la iglesia en el momento del arrebatamiento de la iglesia, es decir, personas que hayan tenido conocimiento, que hayan escuchado el evangelio, pero no respondieron, entonces se darán cuenta de este acontecimiento sin precedentes del rapto de la iglesia, y ellos entonces entenderán de que realmente lo que les compartían, lo que les decían los cristianos, era algo real, era verdadero, era algo que tenía fundamento y no era solamente un asunto religioso, no era un asunto de repente en la idea de algunas personas que compartían en una iglesia, como nos ven ahora en la actualidad. Piensan de que nosotros estamos locos, piensan que lo que decimos no tiene fundamento, porque hay un espíritu de confusión y de error que opera también en colaboración con este espíritu de religiosidad en la cual mucha gente se encuentra envuelta. Entonces, también decíamos de que será un profanador de las leyes divinas, después que su obra o su trabajo o lo que se le ha permitido a él actuar a lo largo de este tiempo será solamente, como dice Daniel, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, 42 meses o 1260 días. Todos estas cifras tienen el mismo sentido, de 3 años y medio. Entonces luego veíamos de que ya en el capítulo 8 se ve de una manera más específica, hablando de algunos reinos de los cuales el Señor le revela a Daniel, porque él sí tiene que saber el destino del pueblo de Israel. Hemos dicho muchas veces que Israel es el reloj profético de Dios, es donde se van a desencadenar todas estas cosas, y por eso Daniel es llamado a profetizar lo que pasará con el pueblo, su pueblo, en los postreros días. Y es ahí donde surgirá
este anticristo que luchará contra el pueblo de Israel, y por eso es importante enfocarnos en las descripciones que el Señor le da a Daniel con respecto a estos reinos. Y ya no habla de Babilonia ni de Medo-Persia, sino que se centra básicamente en Grecia y en el Imperio Romano, porque de ahí es donde va a emerger este personaje siniestro. Entonces, por eso Nabucodonosor lo vio de manera general, como decir, en la historia universal, pero el Señor le muestra a Daniel ya de manera específica. Ahora, el Imperio Romano era muy vasto, y por eso seguimos nosotros achicando el lente para poder ver de dónde surge o surgirá este personaje. Y decíamos que la semana pasada de que se centra ahora la visión en la persona, o digamos así, en el imperio griego, de donde emergió Alejandro Magno, que a la edad de 33 años fallece sin haber dejado ningún heredero, y se divide su reino con sus 4 generales. Y decíamos también que uno había tomado cierta región y otro había o se encontraba en la zona de Siria, y también otro en Egipto. Y entre ellos dos, entre el que tomó control del área de Siria y Egipto, posteriormente, y Daniel nos revela, y eso ya es historia para nosotros, van a haber ciertos enfrentamientos y luchas y peleas, y en medio de los dos se encuentra justamente, como lo denomina Daniel, la tierra gloriosa, hablando del pueblo de Israel. Y entonces podemos ver ahí un personaje llamado Antíoco Epífanes que emerge, y es el que lo van a señalar, o nos va a mostrar la Escritura, como un prototipo del anticristo. Y de él vamos a ver algunas características que también se alinean con la persona del anticristo. Entonces, ahí en el capítulo 8, del libro de Daniel, se nos muestran estas descripciones. Nos dice que será altivo y astuto. Daniel capítulo 8, versículo 23. Su poder se va a engrandecer, pero no por su propia fuerza. Y eso nos dice también Apocalipsis capítulo 13, que la bestia le entregará su poder, le entregará su trono. Entonces va a ser algo que viene por el mismo, le será otorgado por el mismo Satanás en este sentido. Ahora, su poder se va a engrandecer, como decíamos, no por su propia fuerza. También va a ser una persona muy inteligente, muy sagaz, orgulloso, y se le va a dar autoridad y se permitirá que en todo sea prosperado, porque es parte del propósito de Dios. Perseguirá al pueblo de Dios, especialmente al pueblo judío, y a los que acepten a Jesucristo como Señor en este tiempo, porque la salvación estará todavía presente. Dios es un Dios de misericordia, pero ya, como lo hemos dicho muchas veces, será a precio de sangre. Es decir, habrá muchos mártires que tendrán que morir por causa de su fe en ese tiempo, pero sabrán que no queda otra, que es la única manera de tener entrada al reino de nuestro Padre. Que el sufrimiento será momentáneo, pero la gloria será por toda la eternidad. Será enemigo de Cristo, y Cristo lo destruirá en su venida. Y su reino o su poder, como ya lo hemos dicho, será limitado solamente por 3 años y medio. Y bien, nos habíamos quedado en averiguar sobre la procedencia, de dónde emergerá este personaje, esta persona
llamada el anticristo. Entonces, para ello tenemos que ver ver específicamente en el capítulo 11 de Daniel. Hemos dicho de que en el capítulo 7, capítulo 8 y luego en los capítulos siguientes del libro de Daniel, que ya hemos estudiado cuando nos tocó tratar con ese libro, entonces vimos de que se va a ir avanzando y centrando más con respecto a la revelación de este personaje. Y en este capítulo, en el capítulo 11, se desarrolla la lucha entre el imperio medo-persa y el griego, y la victoria de Grecia y su división en 4 naciones, ¿no?, que encontramos desde el versículo 5 del capítulo 11 hasta el versículo 20. Ahí se desarrolla la historia del conflicto entre Siria, que se le denomina ahí como el rey del norte, y Egipto, que se le denomina, se le califica como el rey del sur. Por eso decíamos de que de la división entre los 4 generales de Alejandro Magno, los más relevantes en esta historia son el reino del norte y el reino del sur. Es decir, el reino del norte, que vendría a ser Siria, aquel que tomó esa parte del vasto imperio conquistado por Alejandro Magno, y el de Egipto, que vendría a ser el rey del sur. Y al centro justamente se encuentra, dividiéndolo, si se puede decir de alguna manera geográfica, el pueblo o la tierra de Israel. Está entre ambos. Y por eso, al tener ellos constantemente estos enfrentamientos, era vital, era importantísimo, era clave tener el dominio de la tierra de Israel. Ahora, en los versículos 21 al 45 del capítulo 11 de Daniel, abarcan el periodo del reinado del rey sirio llamado Antíoco Epífanes IV, el cual en el año 164 a.C. dominó o tuvo el control del área de Palestina o de la tierra gloriosa o de Israel. Entonces él tomó control de esa zona. En general, en esta lucha estarán siempre venciendo de una manera alternada los reyes del norte, o sea, los sirios, ¿no? Como vemos ahí mismo en el capítulo 11, versículos 15, versículo 25, versículo 40, donde se hace mención a esas victorias, ¿no? Y de ellos, de estos reyes del norte, específicamente la persona de Antíoco Epífanes, de los cuales los judíos padecerán grandes sufrimientos. Eso lo vemos en Daniel 11, versículos 16, 24, 33 y 41. Es importante que si tú estás atento tomes nota, porque si nosotros tendríamos que ir a cada versículo, a cada pasaje, entonces demoraríamos mucho más. Y este tema realmente da para 2 y hasta 3 prédicas o 3 enseñanzas más. Hemos dicho de que de este personaje se han escrito libros, y no uno, sino muchos libros, en los cuales se detalla su actuar, su personalidad y su forma en que él va a gobernar en este tiempo de la gran tribulación. Entonces, y estamos viendo este personaje porque él es el prototipo más exacto de este personaje futuro, que hemos dicho que ya está entre nosotros, y que vamos a ver cuál es su origen. Entonces, Antíoco está descrito como un adiestrado cuerno pequeño, según vemos aquí en este capítulo del libro de Daniel. O sea, como hemos dicho, muy similar al anticristo. Ahora, sus características
fueron, porque él ya es historia y es un ser que ha vivido, es parte de la historia, muy parecidas a las características de este futuro y verdadero anticristo. Vamos a ver algunas características que nos muestra la Escritura con respecto a Antíoco. Primeramente, ahí en Daniel, capítulo 11, versículos 21, 25, y también en el capítulo 8, versículos 23 y 25, podemos deducir de que era astuto y traidor. Esa era una de sus características. Segundo, que fue exaltado mediante un pueblo pequeño, reducido. Es decir, él se apoyó en ellos y de ahí obtuvo su fuerza. Daniel 11, versículos 22 y 23. Y también capítulo 8, versículo 24. Tercero, él se enfureció, Antíoco se enfureció contra el pacto santo y entró en alianza con los judíos apóstatas. Es decir, algunos judíos apostataron de la fe, apoyaron, se aliaron con Antíoco, pensando que de alguna manera él iba a darles protección, pero hemos dicho en una de sus características que era muy astuto y traidor, y al final los termina traicionando, según lo que vemos en la historia. Otra característica es de que él entra y contamina el templo, suspende el sacrificio y pondrá en el templo lo que vendría a ser, y luego Jesús lo cita en el Nuevo Testamento, como la abominación desoladora. Es decir, profana el templo del Dios vivo y verdadero. Algunos dicen que sacrificó ahí un cerdo, animal inmundo para lo que es el judaísmo, y puso también una estatua de Júpiter olímpico. Entonces contaminó el templo, suspende el sacrificio y instala la abominación desoladora. Ahora, en el libro de Apocalipsis también nos dice eso, en el capítulo que estamos viendo, en el versículo 14 y 15, nos dice lo siguiente. Vamos a leerlo, ya que lo tenemos aquí. Dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, vemos aquí de que él va a profanar el templo, se va a proclamar como Dios, va a instalar una imagen. Y Jesús justamente de manera profética también advierte que cuando se vean, cuando los judíos, porque se está dirigiendo en esa profecía, cuando le preguntaron los discípulos, cuando vean la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, está siendo específico, está haciendo una referencia directa, algo muy conocido por los judíos. Entonces le dice: huyan, salgan, no regresen para rescatar nada. Entonces era algo que ya tenían ellos conocimiento. Luego también nos muestra otra característica de este personaje, Antíoco, prototipo del anticristo, que será una persona lisonjera, es decir, les pasará la mano, los endulzará, ¿no? Y luego los atraerá así, los conquistará de alguna manera, pero luego los engañará. Otra característica, también perseguirá a los santos. Es decir, también hubo persecución en ese tiempo. Antíoco luego los traiciona, los persigue y mata a los judíos. Y es ahí donde surge luego la oposición, históricamente hablando, de la familia de los macabeos. Es parte también de la historia del pueblo de Israel. Ahora ellos celebran la fiesta de Hanukkah, una fiesta que se celebra en el mes de diciembre. Es la fiesta de la purificación. Es justamente lo que se celebra, este acontecimiento histórico
de que los macabeos nuevamente recuperan el control del templo, lo purifican y empiezan nuevamente los sacrificios al Dios vivo y verdadero. Ese es el origen de la celebración de esta fiesta de Hanukkah. Y tuvo su origen justamente por la persecución y por la profanación del templo por este personaje, prototipo del anticristo, llamado Antíoco Epífanes. Entonces, perseguirá a los santos. Luego, él hará lo que quiera. Va a hacer lo que se le va a venir en gana. Entonces, eso lo vemos también en Daniel capítulo 11, versículo 36. Y también en Apocalipsis 13, versículo 16 y 17, que dice: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, él va a imponer, va a presionar, va a tomar el control por la fuerza, ¿no? Y va a hacer lo que hay en su corazón, el deseo de hacer, va a hacer lo que quiera. Se va a levantar también por encima de todos los dioses. Eso fue lo que hizo Antíoco: profanó el templo, puso sus ídolos. Entonces, en Daniel capítulo 11, versículo 36 vemos esto, y vamos a ver una cita que nos dice algo con respecto a eso también. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, también en el libro de Tesalonicenses nos revela esa característica que ya hubo en Antíoco y que habrá en este dictador futuro. También blasfemó, habló blasfemias en contra del Dios verdadero. Aquí en Apocalipsis 13:6 nos dice, ya hablando del anticristo escatológico: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Eso también lo vemos en Daniel capítulo 11, versículo 36. Es decir, este personaje histórico, que es el prototipo más exacto de este anticristo futuro, de este hombre que ya se debe encontrar entre nosotros y que solamente se espera su manifestación. Pero tenemos algunas características más. Decíamos que tendrá éxito, fue prosperado en lo que hizo, tuvo éxito en sus conquistas. Este rey, Antíoco Epífanes, tomó control de la ciudad santa. Será un gran conquistador. Tomó despojos, dice que venció, históricamente venció al reino del sur, a Egipto, lo derrotó, tuvo muchas riquezas, regresó con riquezas y logró afianzarse en esa zona. Y también tendrá especial interés por la tierra gloriosa. En Daniel 11:41 nos dice eso, que tendrá interés por la tierra gloriosa y la tomará. Entonces, hemos visto más o menos unas 12 características que nos hablan de este personaje histórico llamado Antíoco Epífanes, que tiene mucha similitud, o casi es un calco de lo que será este verdadero
anticristo. A diferencia de que Antíoco Epífanes muere o desaparece de una manera repentina, de una forma natural. Sin embargo, esto es quizás la única diferencia que podemos resaltar con respecto al verdadero anticristo escatológico. Es el prototipo de este cuerno pequeño que creció en uno de los cuernos del macho cabrío en Siria. Y a lo largo de la historia, como decíamos, han aparecido varios prototipos del anticristo, pero el más exacto de todos ha sido Antíoco. Entonces hemos visto, recapitulando, de que era astuto, traidor, odiaba las leyes divinas, denigraba a Dios y todo lo que tenía que ver con él, contaminó el santuario, poniendo en él a su ídolo y ofreciendo sacrificios impuros. Perseguía a los hebreos, los engañaba, alteró las leyes, suspendió los sacrificios, hacía todo lo que quería y tenía éxito. Es como si fuera el verdadero anticristo que ya vemos nosotros paralelamente en el libro de Apocalipsis. Y decíamos que la única diferencia que hay entre uno y otro es que Antíoco, en el año 163 a.C., muere de muerte natural. Y de ahí la historia continúa. El mundo continúa, como se dice, girando y no pasa nada, no llega la tribulación, el pueblo judío sigue existiendo, la historia sigue su rumbo. Entonces, no vemos de que eso es lo que esté aconteciendo ahora. Por eso es solamente un prototipo. El anticristo verdadero no morirá de muerte natural, sino que la Biblia nos dice en Apocalipsis 19, versículo 20, que será arrojado vivo al lago de fuego junto con el falso profeta. Y esto sucederá en el tiempo de la segunda venida de Cristo, como nos dice 2 de Tesalonicenses 2:8. Entonces, por lo que hemos manifestado, lo que hemos visto hasta este instante, vemos o deducimos de que de Siria emergerá este anticristo, este personaje, porque de esa nación Dios le muestra al profeta Daniel su copia más exacta, más fidedigna de todos los anticristos que se han manifestado, o de todos los prototipos del anticristo que se han manifestado hasta este momento de la historia. No hay nadie más exacto que este personaje histórico, Antíoco Epífanes. Han aparecido muchos. Algunos pensaban que eran algunos Hitler, Stalin u otros líderes mundiales, donde el espíritu, indudablemente el anticristo, ya estaba operando, pero sin embargo ninguno de ellos ha llegado a esta máxima expresión. Ahora, todo esto se cumplió exactamente en la profecía que el Señor le reveló a Daniel y se encuentra registrado para nosotros en la historia. Entonces, también vemos algunas características, algunas reseñas en Daniel capítulo 11, versículo 37 y 38, de cómo serán más o menos, o qué procedencia, o qué origen tendrá él con respecto a sus ancestros, con respecto a sus padres. Ahí en Daniel capítulo 11, versículos 37 y 38 podemos ver algunos de esos aspectos. Porque es indudable de que los judíos no pueden reconocer
como Mesías a alguien que no sea de descendencia judía como ellos. Por eso el anticristo será un sirio, una persona que ha nacido en Siria, pero de descendencia judía o de ascendencia judía. Será de padres judíos, porque eso es lo que va a generar confianza para el pueblo de Israel, para poder hacer pacto con él. Entonces, también cuando nosotros empezamos a escudriñar un poco más a fondo con respecto a la procedencia ya de él como judío, podemos deducir en un sentido de que él será de la tribu de Dan, de una de las tribus de Israel, porque todo judío desciende de alguna tribu. Entonces, algo podemos ver con respecto a él, de que él va a descender o va a proceder o ser descendiente de la tribu de Dan. Ahora, esto lo vemos, o nos basamos en esto en cuanto a las palabras de bendición que Jacob dio sobre sus hijos, profetizó, declaró sobre sus hijos, estas bendiciones que él declara antes de su fallecimiento. Esa era una costumbre de los patriarcas. Ellos llamaban a sus hijos y declaraban bendiciones, desataban palabras proféticas sobre ellos. Entonces, en el libro de Génesis, en el capítulo 49, básicamente, versículos 16 y 17 nos da algunas reseñas con respecto a la tribu de Dan que no se han cumplido hasta la fecha. Entonces vamos un instante a Génesis capítulo 49 para ver esta palabra profética, porque Jacob era profeta. 49. Génesis capítulo 49, versículos 16 y 17. Y dice lo siguiente: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Pero algo interesante, luego el versículo 18 dice: tu salvación esperé, oh Jehová. Tu salvación esperé, oh Jehová. Entonces vemos aquí la palabra profética, lo que Jacob dice con respecto a su hijo, con respecto a Dan, y da unas características interesantes. Dice: Dan juzgará a su pueblo. Y hasta ahora en la historia no se ha visto que realmente alguien de la tribu de Dan juzgue a su pueblo. Ni siquiera entre los jueces que Dios levantó en el tiempo de los jueces hubo alguien que fuera de la tribu de Dan, como para decir que tuvo cumplimiento esto. Y entonces, por eso deducimos de que de ahí surgirá este personaje llamado el anticristo, que será el que juzgue a su pueblo cuando él sea el anticristo. Porque cuando Jacob estaba bendiciendo a sus hijos como profeta de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, él está declarando algo que tiene que tener cumplimiento y que no podía equivocarse, porque con respecto a los otros sí se cumplió. Por ejemplo, él profetiza ahí en el versículo 10, Génesis 49, 10 dice, hablando de Judá, otro de sus hijos, dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Entonces está hablando aquí de manera profética
de que de Judá vendría el Cristo, vendría aquel que reinaría. Y esto se ha cumplido y se va a cumplir cuando Cristo tome el control, cuando Él venga por segunda vez y sea el gobernante por la eternidad. Entonces, ¿por qué no se ha cumplido la declaración con respecto a Adán? Si con los otros ha tenido cumplimiento, de la tribu de Judá vendría el descendiente que tendría el gobierno sobre el pueblo de Israel. Entonces, es un hecho que hasta el momento Dan no ha juzgado a su pueblo. De manera que esta profecía declarada aquí en Génesis 49 por Jacob tiene que cumplirse, tiene que darse en algún momento. Entonces, por eso también algunos dicen que después de la declaración que hace con respecto a Adán en este pasaje, Jacob, porque dice, será Adán serpiente junto al camino. Qué curioso, ¿verdad? Esa designación que le da, dice serpiente. Y sabemos que la serpiente, ¿quién es realmente? ¿A quién representa la serpiente? Dice, víbora junto a la senda. Es aquel que se oculta en el camino, que toma el control del camino. Entonces, vemos que una de las características de este anticristo es que tendrá el control de los caminos, de la política, de la economía y de otras cosas del mundo entero. Tendrá el dominio sobre toda lengua, tribu y nación. No habrá nación que no esté controlada bajo el gobierno de este personaje que muerde los talones del caballo. Es decir, está listo a atacar de una manera sigilosa, de una manera aparentemente inofensiva, pero siempre está al acecho. Ahora, sigiloso, astuto, pero letal a la vez. Y luego en el versículo 18, miren la exclamación, la declaración de Jacob. Dice, tu salvación esperé, oh Jehová. Como que Jacob se ve espantado de lo que está viendo en su espíritu. Y entonces dice, tu salvación esperé, oh Jehová. Es decir, Señor, solamente tú puedes salvarnos como pueblo, como nación. Está hablando de lo que sucederá escatológicamente. Está declarando de lo que sucederá en el futuro. Señor, tú eres el único que puede librarnos de esta situación. Y luego continúa profetizando sobre Gad y así sucesivamente sobre sus otros hijos, sus otros descendientes. Entonces, por eso vemos esta exclamación de ayuda de parte de Jacob. Ahora es algo interesante también ver de que cuando nosotros vimos en el capítulo 7 del libro de Daniel, cuando habla de los 144,000, 12,000 sellados de cada tribu, entonces vemos de que de la tribu de Dan no aparece ninguno sellado. Es decir, no nos dice 12,000 de la tribu de Dan. Cuando el Señor escoja y selle a los primogénitos de Israel. Entonces no se menciona a la tribu de Dan. De la tribu de Dan ninguno ha sido escogido. Y podemos indicar, podemos decir que Dios los excluye debido a que ellos dieron lugar a la idolatría. Cuando Roboam, el hijo de Salomón, tomó la mala decisión sobre el reinado que le fue entregado, y entonces trae división entre
el pueblo de Israel, las tribus del norte y las tribus del sur. Y entonces se levanta Jeroboam y él construye un becerro justamente para adorar supuestamente a Jehová, y lo levanta en la ciudad de Dan. Esta tribu no hizo ninguna objeción, más bien ellos se rindieron a ese culto idolátrico. Por eso que el Señor, al igual que la tribu de Efraín, no la toma en cuenta en estos sellados, en estos 144,000. Y nosotros podemos ver como referencia en Deuteronomio capítulo 29, versículos 18 al 21, lo que Dios dice con respecto a la idolatría. Hermanos, la idolatría no es un pecado menor. La idolatría da lugar a una serie de pecados y de maldades que se van a gestar en el ser humano. El libro de Romanos nos dice que por cuanto decidieron no tomar en cuenta a Dios y empezaron a darle culto a los animales antes que a Dios, es decir, empezaron a practicar la idolatría, eso se desencadenó en una corrupción de la misma humanidad, terminando o viendo lo que ahora vemos nosotros: inmundicia sexual, pornografía, homosexualismo, lesbianismo y todas esas cosas. Ahí se encuentra el origen. Así que la idolatría no es un pecado, hermanos, inocente. No es que estamos adorando a Dios al hacer una imagen para inspirarnos y adorarlo a Él. Y eso es lo que mucha gente no entiende, de que Dios es espíritu y Él quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Entonces es importante despojarnos de toda idolatría. Y no solamente nos referimos a aquellas religiones que adoran y que ya lo practican como parte de su vida religiosa, sino que nosotros como creyentes también debemos evitar de alguna manera las sutilezas con respecto a la idolatría. ¿Qué cosa está ocupando el lugar que solamente le pertenece a nuestro Dios? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y es por eso que tenemos que meditar, tenemos que escudriñar nuestras vidas cada día, en cada instante. ¿Qué es lo que no nos está permitiendo darle al Señor el primer lugar en nuestra vida? ¿Qué es lo que está desplazándolo a Él? ¿Es nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros ideales, nuestros pensamientos? Cuidado, hermanos. Tenemos que contextualizar lo que vemos. Vemos ahora en las redes sociales que tenemos la palabra de Dios. Sabemos que ciertas posiciones doctrinales, vemos que ciertos movimientos políticos inclusive no congenian o no se alinean a los principios establecidos por Dios en su palabra, y entramos en una especie de ecumenismo. Empezamos a tener cierto tipo de acercamiento con algunos movimientos que no tienen nada que ver con las cosas de Dios, y le estamos quitando a Dios el lugar preponderante, importante. Él es el centro de nuestra vida. Él nos compró para Él, para agradarle, para servirle, para hacer su perfecta voluntad. Y estamos cediéndole terreno y creyendo y dándole lugar a ciertas cosas que no tienen nada que ver con lo establecido por Dios en su palabra, y lo defienden fervorosamente, y se dicen ser siervos de Dios, se dicen ser pastores. Entonces, ¿de qué estamos hablando, mis queridos hermanos y amigos? Los principios de Dios no son negociables.
Entonces, en el futuro, luego, como vemos que tendrá ascendencia judía, al menos tendrá madre judía, porque la nacionalidad se manifiesta por la parte de la madre. De repente será de padre sirio y de madre judía, o ambos serán judíos, no lo sabemos, pero él habrá nacido en Siria, emergerá en algún momento en el liderazgo. Estaba averiguando un poco y dice que ya hay un movimiento de liberación de Siria, porque ahora el régimen político que está no es del agrado de muchos sirios, y se ha formado un comité de lucha por la liberación de Siria o algo así, y está conformado por varios políticos sirios, pero tiene su sede en Turquía. Y estaba investigando un poco con respecto a los que los conforman, y encontré a varios líderes políticos que tienen un promedio de entre 45 a 65 años de edad, y unos inclusive más jóvenes. Quizás sea uno de ellos, o quizás sea otro que emerja luego, porque el liderazgo se va renovando cada cierto tiempo, van emergiendo otras personas, pero quizás tenga un promedio de 45 años para adelante. Es una persona que ya tiene un recorrido político, pero está encubierto a nuestros ojos por el momento. Y luego emergerá, se ganará la confianza por esa nacionalidad, entrará en convenios con el pueblo de Israel, quizás se pueda convertir hasta en una persona de influencia dentro del pueblo de Israel, se convierta en el líder de esa confederación de 10 naciones que todavía no sabemos cuál será, pero que existirá, de las cuales luego surgirá del mismo esencia o de la misma constitución de lo que era el imperio romano antiguo, un resurgimiento, ¿no? Porque dice esta bestia que era y que es y que será. Es decir, nos habla el libro Apocalipsis de ese tipo de frases, como diciendo que ya fue en el pasado, en este momento no es, pero que luego resurgirá o será. Entonces todavía no se ha dado esto, pero sabemos claramente de que eso sucederá cuando ya la iglesia no se encuentre en la tierra, porque es necesario que ya la iglesia no esté para que Él tenga libertad para operar al 100%. Entonces, ¿cómo se han de formar estas 10 naciones? No lo sabemos aún, pero su líder será indudablemente el anticristo. Y luego vemos cómo han emergido o han surgido estas otras bestias de Daniel capítulo 7, 8. Este también subirá o saldrá del mar, como nos dice Apocalipsis capítulo 13. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y entonces nos muestra su ascendencia. El texto que hemos leído nos afirma que esa bestia, o sea el anticristo, saldrá del mar. Y hemos dicho qué es lo que representa el mar. Sabemos de que es una expresión alegórica y que no significa que va a ser un ser anfibio o algo así, sino que saldrá de las multitudes, de la convulsión del mundo, de las naciones que estarán convulsionadas, desesperadas por tener un líder que pueda manejar las situaciones
que se irán dando en este mundo cambiante, en este mundo donde habrán situaciones que un hombre común y corriente no podrá manejar. Y por eso nos dice de sus características, que también son simbólicas. Entonces, vemos, como ya hemos dicho anteriormente, de que en otros pasajes nos habla de lo que simboliza el mar. Vimos pasajes en Isaías y todo también donde habla de la similitud del movimiento del mar, hablando de multitudes, de ejércitos, de gente. Y en este mismo libro de Apocalipsis también nos da la clave, ahí en el capítulo 17, cuando nos dice en el versículo 1 y el versículo 15, de que esta multitud de naciones y lenguas son comparados con las muchas aguas, es decir, con gente, con personas, grupos de personas. También podemos decir que en cuanto a las bestias que encontramos en el libro de Daniel, estas bestias precursoras del anticristo, está escrito que ellas salieron del gran mar, aunque ellas tipifican a reyes que están en la tierra, como hemos visto en Daniel capítulo 7. Pero en cuanto a cada uno de estos reyes, no eran reyes de algún determinado pueblo, sino de muchos pueblos. Por eso se dice que ellos salieron de entre un mar de pueblos. Así también el anticristo, aunque él será hebreo de la tribu de Dan, pero de nacimiento sirio, es probable que comience su carrera política en Siria. Y como hemos dicho, de repente él forma parte de lo que es en la actualidad el Consejo Nacional de Siria, que está conformado por políticos opositores al gobierno actual, del cual el presidente Bashar al-Assad es el que justamente gobierna en Siria. Y su sede de este Consejo Nacional de Siria se encuentra en Turquía, como hemos dicho anteriormente. Entonces, y hemos visto que decía que los cuernos de este macho cabrío y el rey del norte nos dice que también crecerá hacia la tierra gloriosa, o sea, hacia la tierra de Israel. Tendrá un interés muy particular por ejercer influencia sobre esta zona y dominará mucho más adelante sobre este lugar y sobre este mar, por decirlo así, de pueblos, porque de él saldrá en medio de esta turbulencia. Nos habla también aquí en el versículo 1, nos dice, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora, la bestia terrible que vio el profeta Daniel tenía también 10 cuernos, pero una sola cabeza. Esto lo vemos en Daniel capítulo 7, versículo 7. Y es porque esta bestia en el libro de Daniel representa únicamente al imperio romano, al territorio donde debe surgir justamente el anticristo, o donde va a surgir el anticristo, y las 10 naciones, de entre los cuales a su vez aparecerá el anticristo.
Pero aquí en la bestia que vemos en Apocalipsis, ya es el mismo anticristo. No es el imperio romano que nos muestra Daniel, sino que ya es el mismo anticristo el que está saliendo, emergiendo. Y dice que tiene también 10 cuernos en señal de que él es aquel del cual la bestia del libro de Daniel era solamente el símbolo, y que 10 naciones, aunque aparentemente independientes, lo considerarán su líder y serán sus siervos obedientes. Ahora, aparte de los 10 cuernos, él no tendrá una sola cabeza, sino 7, a semejanza de la serpiente o diablo Satanás que encontramos en el capítulo 12, versículo 3 del libro de Apocalipsis. Lo que nos servirá o nos sirve como señal de que él es realmente el hijo de Satanás. Es decir, tiene las mismas características de Satanás, del capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 3, donde nos muestra ahí que también tiene estas mismas características. Ahora, estas cabezas que muestra el anticristo aquí en el capítulo 13 son simbólicas y tienen un significado triple. Y con esto vamos a ir culminando. Primeramente, que el anticristo tendrá la plenitud de la sabiduría satánica. 7 habla de plenitud, pero sabemos que esta es una bestia, un engendro de Satanás. Entonces, el anticristo tendrá la plenitud de la sabiduría satánica. Luego, que delante de él había 6 naciones, las que oraban en su espíritu. En la antigüedad, ellas eran Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y el anticristo levantará la 7ª nación. Ahí en Apocalipsis 17, versículos 9 y 10, nos detalla esto y lo veremos cuando lleguemos a ese capítulo. Tercero, esas cabezas del anticristo significan también los 7 montes de la ciudad donde tiene su capital la gran ramera. Eso lo vemos en Apocalipsis 17, 9. Y que lo trataremos también detalladamente cuando lleguemos a este capítulo 17. Recordemos que esta serpiente o Satanás, representada con 10 cuernos, al igual que el anticristo, y que sus cuernos ostentan el mismo significado que los cuernos del anticristo, o sea, 10 reyes. Eso es lo que nos muestra la Escritura. Esto significa que la política del anticristo y sus aliados será dirigida por el mismo Satanás. Comparando al anticristo con la terrible bestia del libro de Daniel, vemos que es muy semejante a él, pero aún más se asemeja a la serpiente o Satanás. Ambas tienen 7 cabezas y 10 cuernos, y aún el color de ellas se asemeja. La serpiente es Satanás de Apocalipsis 12:3, y la bestia y el anticristo en el Apocalipsis capítulo 17, versículo 3. La diferencia entre ellos está únicamente en las coronas. Ahora, hay bastante información solamente en lo que estamos viendo aquí. Y por eso tenemos que ir despacio, ir poco a poco, para no marearnos. Pero si logramos manejar esto, vamos a entender la naturaleza, vamos a entender realmente de dónde este personaje va a tener todo ese potencial.
Y eso nos muestra de que Satanás será él mismo el rey, solamente estará usando el anticristo y las naciones serán sus medios para él gobernar. Y finalmente el mismo anticristo será coronado recién a la segunda mitad de la semana 70 que nos expresa el libro de Daniel. Es decir, de las 70 semanas, la primera mitad será simplemente para ascensión, para ganar confianza, para mostrar su capacidad. Pero luego, cuando él tenga el control que le será dado por su sabiduría y por otras cosas que nosotros continuaremos viendo, porque no hemos terminado todavía con respecto a este personaje, entonces veremos todo aquello que él desempeñará en un futuro no muy lejano, en un futuro próximo. Sin embargo, el Señor, una vez más lo decimos, guardará a su pueblo. El Señor librará a los que son suyos. Realmente, para el pueblo de Dios, para aquellos que le pertenecen a Él, podríamos decir que aún conocer y saber todas estas cosas que hemos manifestado en parte hoy y las semanas anteriores, no deberían ser de mucha importancia para nosotros. Pero lo decimos porque es una responsabilidad de parte de Dios, de dar a conocer, de manifestarlo, porque habrá mucha gente que no tiene conocimiento de estas cosas y caerán y estarán bajo el poder e influencia de este personaje. Cuando tú compartas este video, habrá muchas personas que simplemente escucharán, o cuando reciban compartir este video, simplemente les pondrán un like por simpatía, quizás a tu persona, pero quizás no lo vean completamente, o quizás se mareen porque para ellos sea mucha información. Pero lo importante es que tenemos que declararlo, porque no es impuesta la necesidad. Tenemos que decirlo, porque en su momento esto se cumplirá. Y si las personas que han escuchado y escuchan y escucharán los videos siguientes con respecto a esta persona, con respecto a este personaje, no toman una decisión de entregarle sus vidas a Cristo, lamentablemente lo vivirán en carne propia. Y quizás, como muchas veces, nosotros mismos advertimos a nuestros hijos, instruimos a nuestros hijos y le decimos: no hagas esto porque te puede pasar tal cosa o puede suceder esto. Y al final, esa persona no hace caso, pero luego lo experimenta en su propia carne. Entonces, muchas veces viene el lamento, viene el remordimiento y viene el sentimiento de culpa, diciendo: ¿por qué no hice caso? Y hermanos, amigos, hay cientos, hay miles, hay millones de personas en este mismo instante que están partiendo una eternidad sin Dios. Hay miles, cientos, millones de personas que están ahora en ese infierno de fuego ardiendo, que rechazaron el llamado de Dios, que rechazaron la oportunidad que Dios les dio para entregarle sus vidas y ser librados de ese lugar y de estas cosas que sucederán pronto. Y Dios quiere que tú seas librado también. Dios no quiere que tú experimentes esta situación. Él nos dice su palabra, creó ese lugar de tormento, no para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. Pero tú tienes que tomar una decisión.
tú tienes que abrirle tu corazón a Cristo y decirle: Señor, te entrego mi vida. Reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. ¿Quieres hacerlo en esta mañana? Si quieres hacerlo y quieres ser librado de todas estas cosas que están por suceder, cierra tus ojos y decláralo a través de esta simple oración. Cierra tus ojos y dile al Señor en esta mañana de la siguiente manera. Dile: Padre Santo, reconozco que soy pecador, que soy pecadora, que he estado viviendo mi vida apartado de ti y que necesito de tu perdón. Señor, perdóname todos mis pecados. Señor, estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto ocupando mi lugar en la cruz del Calvario y que resucitaste para darme vida eterna y la esperanza de una resurrección en el tiempo final, y que eres mi Salvador. Señor, ahora mismo te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida. Y Señor, te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor, hoy yo te recibo como mi Señor y único Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, quiero decirte, como lo hemos dicho muchas veces, que ahora tú eres realmente un hijo de Dios y que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida, que tú ahora tienes vida eterna y no irás a condenación, porque así lo dice el Señor. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que en esta mañana te felicito si has hecho esta decisión. Y si no lo has hecho, mi oración es para que Dios siga obrando en tu vida y tú puedas tomarla lo más pronto posible. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y recuerda, estamos los días miércoles a las 7 de la noche orando. Esta es una semana decisiva. Estaremos orando cada día y el día miércoles por el destino de nuestra nación. El próximo domingo, por motivo de elecciones, no estaremos saliendo al aire el día domingo a las 11 de la mañana, pero continuaremos el siguiente. Y quiera Dios que podamos celebrar el triunfo de la democracia. Aunque Dios no depende de quién esté en el gobierno, porque Él es el que gobierna sobre el gobierno de los hombres. Por eso la Biblia dice que Él es el Altísimo. Él es el que está sentado en el trono inamovible de los siglos. Y su consejo permanecerá. Y nuestras vidas están en sus manos. Así que te bendecimos, damos gracias a Dios por tu vida y te esperamos entonces el día martes, y luego de este domingo al otro continuaremos con el libro de Daniel. Bendiciones. Y recuerda, Cristo viene pronto.